Bien, en esta ocasión vamos a trabajar con objetos que se insertan desde la ficha insertar, específicamente con formas para crear imágenes usando formas prediseñadas. Para ello vamos a tener que habilitar o debe de estar habilitado la herramienta mostrar marcas de párrafo, sacar todas aquellas líneas o filas que vayamos a necesitar para poder manipular toda el área del documento y más que nada desplazar o mover los objetos que vamos formando. Bien, para esta actividad vamos a utilizar una forma de cruz. Por aquí vamos a encontrar todas aquellas que vamos a insertar o a utilizar. Todas las formas normalmente vienen ya prediseñadas con el color de relleno o el relleno de forma. Lo que vamos a hacer es únicamente ir personalizando aquellas formas que necesitamos para poder representarlos en nuestro documento. Por ejemplo, para esta forma le vamos a dar relleno blanco, un contorno negro. Podemos personalizar el grosor de la línea o del contorno a 2 puntos. Aplicarle algunos efectos como sombra desde la herramienta sombra, y en opciones de sombra podemos seleccionar aquellos preestablecidos para que nuestra figura empiece a adoptar la sombra que corresponde. Por ejemplo, aquí en transparencia le podemos bajar a 40 para que esté más oscura la sombra. En tamaño aumentarle unos 2 puntos, por ejemplo así. Ok, después de esto, después de haber insertado el primer objeto o la primera figura, vamos a insertar un letrero desde WordArt. Podemos seleccionar el color de nuestro agrado y escribir el texto que queremos ingresar para esta imagen. Es importante también que podamos modificar el tamaño del texto, y desde la ficha formato hay una herramienta dentro de estilos de WordArt que nos va a permitir transformar todos nuestros textos que insertemos con el letrero. Por ejemplo, aquí en inicio podemos ir aumentando el tamaño para que adopte más o menos una forma correcta. Por el momento, igual podemos deshabilitar la herramienta de marca de párrafo y ubicar nuestro elemento. Lo siguiente, igual podemos insertar otra forma para que vayamos dándole ya una representación más profesional a nuestros objetos. Aquí tenemos ya la siguiente forma que estamos insertando. Eh, Le podemos aplicar un estilo de relleno e ingresamos un cuadro de texto para aquella información que queremos dar a conocer para este elemento. Muy bien, entonces en este cuadro de texto es muy importante que todos los cuadros de textos no tengan interlineado profesional, es decir, que sea el interlineado sencillo de 1.0 y sin espacios anteriores ni posteriores de párrafo, para que el texto, los textos que se agreguen, pues sean acoplados a esos elementos. Por ejemplo, aquí agregamos el texto. Organización y venta de viajes. Viajes nacionales e internacionales. Y posteriormente para esto, pues debemos de quitarle desde la ficha formato el contorno. Le vamos a poner sin contorno y en relleno le vamos a dejar sin relleno para que podamos mostrar todo el texto de nuestro cuadro. Y ajustamos el ancho del cuadro de texto más o menos a esta, a esta altura o a esta medida. Podemos también bajarle un poco el tamaño del texto para que se ajuste un poco mejor.
centrado con un estilo cursiva. Y una vez que tenemos aquí nuestros elementos, por ejemplo, aquí tenemos que aumentar un poquito más el ancho del objeto original, aumentar el tamaño del texto, así aproximadamente este tamaño. Y para que eso también lo podamos ubicar más o menos a una altura y bueno, irle dando aquellos estilos a todos los demás elementos. Por ejemplo, así. Ahora, una vez que tenemos nuestro primer objeto, es importante seleccionar, es decir, conformar para que sea uno solo. ¿Por qué razones? Cuando agrupamos los objetos, nos va a permitir pues moverlo, trasladarlo a diferentes lugares sin ningún problema. Aquí seleccionamos de esta manera desde la ficha insertar, de inicio, perdón. En seleccionar activamos la opción objetos para poder seleccionar todos los demás objetos. Y desde la ficha formato utilizamos la herramienta agrupar para que nuestro objeto ya se conforme como uno solo y de esta manera podamos moverlo en diferente pues ubicación. En el siguiente elemento igual vamos a utilizar formas, todas las formas necesarias para que podamos pues trabajar con aquellas imágenes que nosotros mismos diseñemos desde nuestro documento. Para esta ocasión vamos a utilizar eh, un, una forma llamada pentágono regular. Este pentágono también lo insertamos, le damos una forma aproximada a como tengamos que hacer. Aquí si queremos quitarle el relleno le vamos a poner sin relleno. El contorno de forma es importante definir aquí un grosor más o menos de 3 o 4 puntos para que especifiquemos también un estilo de línea. El estilo de línea debe ser eh, un estilo predefinido. Por ejemplo, en la ficha formato de forma elegimos los tipos compuestos. Puede ser, por ejemplo, este fino grueso para que tenga este efecto. Entonces, una vez definido, hacemos el mismo proceso, insertamos un letrero desde WordArt, por ejemplo, de un color, y aquí agregamos el texto. Le agregamos, por ejemplo, hermanos García. Ok, lo situamos de este lado y le bajamos el tamaño aproximadamente como en 22, el tamaño de la fuente. Y para que quede así, aquí no hay mucho que moverle, únicamente le ponemos en cursiva y posteriormente a esto, pues es importante también agregar aquellas imágenes que no encontremos como imágenes prediseñadas, lo vamos a tener que agregar para que podamos pues especificar en esta parte una representación de aquellas formas que necesitamos para nuestra imagen. Por ejemplo, así podemos agregar aquí un tipo balanza. Si no lo tenemos a la vista, lo tratamos de hacer con todas las demás formas que encontramos aquí. Por ejemplo, a ver, bien, vamos a eliminar el objeto que habíamos insertado para conformar fuera de este elemento el objeto que necesitamos. En este caso, desde la ficha insertar, generamos aquí con la herramienta forma una una nueva imagen, valiéndonos todos esos elementos que tenemos para que podamos insertar y generar eh, la balanza. Eh, Todas las formas tienen, o la mayoría de las formas tienen este rombo amarillo para que podamos modificar pues el aspecto
de la figura. Ahora, de aquí también vamos a insertar igual otra figurita que nos permita, en este caso, irle dando la forma que corresponde a la balanza. Vamos a aplicar o a utilizar un estilo de relleno negro para que ambos que estemos insertando pues tengan ese aspecto. En este caso haremos uso de las flechas, igual modificamos el color de relleno, utilizamos, utilizamos los conectores amarillos para poder modificarlos. Ahora bien, estos objetos los podemos duplicar presionando la tecla control mientras arrastramos y de esta manera sacamos dos objetos similares para cada extremo. Bien, al hacer clic derecho sobre la forma podemos modificar puntos. En este caso, en esta parte podemos igual modificar o alterar el aspecto de la forma para que cambie su orientación o la distribución del relleno o en este caso el contorno. Si en algunas formas les hace falta algunos puntos, al darle clic derecho y le damos modificar puntos, podemos agregar más puntos si es que queremos dar otro aspecto a esa forma. Por ejemplo, aquí le vamos a agregar un punto con un clic derecho y ahí está. Hacemos esto para que la forma tome ese aspecto. Igual aquí aumentamos o subimos un poquito este tirador y acá le damos un clic, un clic derecho y le damos a agregar punto y nada más lo arrastramos para que tenga ese aspecto. Bien, este ya tiene un parecido a una balanza, pues le vamos a pues a agregar algún elemento que le dé otro poquito más de vista. Por ejemplo, un triángulo. Y una vez que tengamos este elemento, nos vamos a la ficha inicio para poder darle seleccionar objetos. Vamos a seleccionar presionando con la tecla control cada objeto que corresponde a esta figura. Una vez que hemos seleccionado todos los objetos desde la ficha formato o dando clic derecho sobre un contorno de la figura, le vamos a dar agrupar. ¿Ok? Y ya se generó una sola figura. A esto le podemos disminuir en este caso el tamaño y moverlo, desplazarlo hacia donde lo necesitamos, en este caso a esta posición. Y nuevamente aquí vamos a hacer uso de una herramienta que es el cuadro de texto para agregar lo que nos falta. Por ejemplo, en esta parte lo que necesitamos agregar es el texto que diga asesoría legal. ¿Ok? Escribimos asesoría legal, le vamos a quitar el contorno, vamos a quitar el relleno y aumentamos la altura de este texto. Vamos a centrar el texto y posteriormente lo que sigue es igual agrupar todos los elementos de este objeto. Desde la ficha selecciona le damos seleccionar objetos. Mientras está seleccionado esto, seleccionamos presionando control el URAR, el polígono y la otra figura. Que ya está seleccionado, le damos formato y le ponemos agrupar. Muy bien, ya tenemos dos objetos. Para sacar los demás o el resto, igual desde la ficha formas buscamos esas figuras o esas imágenes. Por ejemplo, por aquí tenemos el sol, lo insertamos aproximadamente de acuerdo en este caso al tamaño. Por ejemplo, insertamos la imagen. Esta imagen necesitamos darle un efecto de sombra.
Y recordemos que para los estilos de forma podemos lanzar la ventana y aquí en sombra bajarle la transparencia y subirle unos 2 puntos para que tenga este aspecto. Entonces todos los demás elementos que conforman o está compuesta esta figura pues ya los vamos insertando. En este caso vemos que tiene un letrero de WordArt con un estilo o dirección, igual otra forma y un texto. Vamos a agregar en este caso el cuadro de texto donde dice energías alternativas, escribimos el texto. Energías alternativas sin contorno y sin relleno. Podemos bajar el tamaño del texto a 10, negrita. Podemos poner esto o incluso en doble fila. Y recordemos aquí si aparece en doble fila el texto hay que quitarle el interlineado a 1.0 y el espaciado de párrafo. Para que centremos el texto, el ancho del cuadro de texto debe de estar aproximadamente a la altura o de acuerdo al radio de este elipse. Aquí insertamos igual otra forma de la de 24 puntos. Le podemos cambiar el relleno, perdón, el relleno de forma y darle un contorno igual amarillo para que se pierda el color negro. Así más o menos. Y bueno, aquí tenemos el texto Apolo SADCB. Nada más es cuestión de irlo adaptando de acuerdo a la posición de estas figuras. Ahora, desde la ficha insertar agregamos igual un letrero que diga Apolo SADCB. Bajamos el tamaño a 18 aproximadamente y desde la ficha formato modificamos en estilos de WordArt, le damos transformar, por ejemplo, puede ser ese efecto. Entonces una vez transformado el texto, si vemos que es muy grande, pues igual le seguimos bajando el tamaño del texto para que se adopte de acuerdo a nuestra imagen. Dice Apolo SA, entonces el texto que está de más se lo quitamos y lo dejamos de esta manera. Y hacemos lo mismo para esta imagen. Todos los elementos que lo conforman es importante agruparlos en uno solo, por lo tanto recordemos que desde seleccionar le damos a seleccionar objetos y presionamos la tecla control para ir seleccionando todos aquellos objetos que están de manera independiente pero que van a conformar toda esta imagen. Entonces una vez seleccionado recordemos que venimos a formato y le damos a agrupar para que sea un solo objeto. De esta manera podemos moverlo a una nueva ubicación sin que se desconfigure. Bien, por último, esta imagen es un anillo con estilo de línea personalizado, cuadro de texto, igual un WordArt, y en esta parte únicamente se utilizan flechas. Si no encontramos tal cual la imagen prediseñada, lo creamos con 3 flechas únicamente, dándole giro para que nos dé el aspecto del reciclado. Ese es el símbolo de reciclado, que aquí arriba dice reciclado de papel, y bueno, esto es más o menos como si fuese un logotipo, pero hecho desde la herramienta de Microsoft Word. Bien, entonces sería todo por esta ocasión. Cualquier duda o pregunta ahí en los comentarios.